Ok, el día de hoy veremos lo que vienen siendo los medios de transmisión en un sistema informático o en unas redes. El propósito de este tema es precisamente que entendamos cómo se transmiten las señales y qué tiene que ver el tipo de cable con incluso nuestra calidad del internet, la velocidad, etcétera. Dependiendo del tipo de cable es la calidad del mismo, ¿sí? Y esto, bueno, vamos a poder entender un poquito mejor también a qué proveedor de internet seleccionar a partir del cableado que ese proveedor utiliza. Ok, los medios de transmisión se clasifican en dos grupos. Uno de ellos es guiados y el otro es no guiados, ¿sí? Estos grupos depende cómo se transmita la información. En el caso de que sea por cable, se le llaman medios de transmisión guiados, todo lo que sea por cable, ¿sí? Tenemos el del par trenzado o UTP, el cable coaxial y la fibra óptica, ¿sí? Entonces todos aquellos medios de transmisión que empleen un cable se les llaman guiados, ¿sí? En el caso del cable del par trenzado, el UTP, se le llama así porque se fijan, tiene 4 pares donde van trenzados entre sí los cables. Y este, bueno, es el cable más utilizado hoy en día. Este cable puede manejar velocidades de hasta 1000 megabits por segundo. Aunque depende mucho también de la tarjeta de red de la computadora, si acepta esos 1000 o si su tope es de 100 megabits. Esto depende más bien de qué tan nueva sea la computadora, qué tanta velocidad puede aceptar, ¿sí? Esto digamos que es el que utiliza Telmex todavía en algunas regiones donde no se actualiza fibra óptica, usa este tipo de cable que tiene algunas limitantes con distancia y con velocidades. Entonces entre más distancia la velocidad empieza como a caer, ¿sí? Que se le llama degradar. Este cable también tiene una desventaja que es sensible a la interferencia electrónica, se le conoce como ruido electromagnético. Esta interferencia electrónica o ruido electromagnético se da, por ejemplo, cuando tú pegas el cable del internet con el de la electricidad o que pasa cerca, no sé, del horno de microondas. Ha habido lugares donde sí lo ponen, no sé por qué, pero bueno. Este tipo de aparatos que pueden generar campos electromagnéticos fuertes, pues pueden darle interferencia, ¿sí? En cuanto al cable coaxial, es por ejemplo que utiliza megacable. Este cable, si se fijan, bueno, tiene varias capas. Tiene una línea de cobre, que es por donde viaja la señal, una cobertura de cerámica para proteger el cobre, una cobertura de aluminio, que es para proteger la interferencia, y una cobertura plástica que protege todo, ¿sí? Es ideal para largas distancias, puede cubrir sin ningún problema hasta 300 metros, sin que tenga que necesitar algún corrector o amplificador de señales, ¿sí? La desventaja de este cable, su ventaja es que cubre distancias largas, por eso es que lo usa megacable, pero su desventaja es que por tantas capas que tiene el mismo cable, el calor o la temperatura le hace interferencia, ¿sí? Entonces no sé de los que tengan megacable si hayan notado que sobre todo en días de calor, en la televisión, que es más notoria donde se ve esta interferencia, a veces se ven cuadritos, se pierde como un poquito la señal y luego regresa. Eso es por la temperatura. Son errores generados por calor, ¿sí? Este tipo de cable también tiene cierto ancho de banda limitado. Recuerden que el ancho de banda es la cantidad de información que puede viajar. Por eso en las colonias donde todo mundo tiene megacable, el internet va muy lento porque este cable se satura, ¿sí? Esa sería también como otra de sus desventajas. La fibra óptica no son así muchos cables, sino más bien viene un recubrimiento de cable por fuera y por dentro viene realmente lo que es la fibra óptica, que es un cable muy delgado, es del grosor de un cabello, es un tubo hueco, no usa electricidad, a diferencia de estos dos primeros que sí emplean electricidad para mandar la información. Este no, son destellos de luz, por eso se le conoce como fibra óptica. O sea, hay luz rebotando al interior del cable y esa luz lleva la información, ¿sí? Este cable es el que tiene mayor ancho de banda. No hay ningún otro cable hoy en día en el mundo con mayor ancho de banda. Por eso se fijan, muchas compañías de internet ya están diciendo que cambian a fibra óptica, ¿sí? Esa es la razón. Aunque aquí, ojo, hay dos tipos de cableados de fibra óptica en las compañías de internet. Uno de ellos es FFTTH, que es fibra óptica hasta el hogar. ¿Qué quiere decir esto?
que tienes una fibra óptica, digamos, desde los servidores de la empresa de internet hasta tu casa. No hay concentradores intermedios, no hay repetidores, no hay nada. Estos son los que te van a ofrecer mejor internet o mejor estabilidad, puesto que no compartes fibras ópticas con nadie en lo que se conocen como troncales, es decir, una sola línea y luego la dividen para múltiples casas. Eso, por ejemplo, lo hacen algunas empresas de telecomunicaciones, las que no te ponen fibra óptica hasta el hogar. Lo que hacen es una sola fibra óptica, digamos, lo lleva a la colonia y de ahí ya lo distribuyen con otras fibras ópticas al resto de las casas. Entonces ahí se distribuye el ancho de banda entre varios y después ya solo tienes una fibra óptica desde un punto central hacia tu casa, ¿sí? Este cable es muy delgadito, les decía, es del grosor de un cabello. Entonces también su desventaja es que sería muy frágil, además de que es costoso, es el cable más costoso que hay. Digo, cada día se ha hecho un poquito más popular y eso ha ido bajando sus costos. Sin embargo, aún sería un cable costoso y delicado. ¿Okay? Por eso a veces cuando alguien troza un cable de estos, o que pasa un camión y se lo lleva, tardan en componerlo porque no es un cable que puedas como unir, como no sé, como estos dos si se rompen, puedes hacer, se llaman empalmes, que no es otra cosa más que cortar y volver a unir. Aquí no, aquí el empalme es más complicado. Ahora, en lo que refiere a los medios de transmisión no guiados, estos medios de transmisión no guiados son todo lo que viaja a través del aire o del agua, ¿sí? El medio más utilizado es el aire, ya que el agua distorsiona señales, pero sin embargo, por ejemplo, algunos submarinos utilizan el agua para transportar señales, ¿sí? Obviamente con aparatos especiales que puedan transmitir señal a través del agua. Pero bueno, nosotros utilizamos el aire, los celulares utilizan medios de transmisión no guiados, que son antenas de microondas. El módem de la casa utiliza microondas terrestres, que son señales de radio, ¿sí? Las empresas de televisión satelital, pues también serían microondas satelitales y son medios de transmisión no guiados. Ejemplos rápidos, las microondas terrestres, son antenas que transmiten señales de radio, el módem es uno de ellos, las antenas de los celulares es otra, las antenas que les comentaba para las señales de las redes metropolitanas es otro tipo de microondas terrestres. El Bluetooth es otro tipo de medio de transmisión no guiado, es una señal de radio pero con distintas características y cubre un radio de máximo hasta 10 metros dependiendo del lugar, si haya paredes o no y la potencia de los aparatos, ¿sí? Las microondas satelitales, por otro lado, pues son señales también de radio, pero estas se transmiten al espacio, se envían al espacio, llegan a un satélite, rebotan y bajan a la Tierra, ¿sí? Hay tres tipos de transmisión con estos cables. El primero de ellos es simplex. La fibra óptica utiliza este tipo de transmisión. Simplex significa que es unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal viaja en una sola dirección. Entonces, los que tienen fibra óptica, realmente, aunque ustedes ven a su módem que entra un cable, internamente hay dos. Uno que mete el internet y otro que lo saca, porque es simplex. Solo la señal puede ir en un solo sentido. ¿Ok? Half duplex, no sé si recuerdan los radios de Nextel, donde cuando hablaba uno, el otro tenía que escuchar y viceversa. Eso es half duplex. Ambos pueden transmitir en el mismo medio, pero no a la vez, no al mismo tiempo. Cuando un medio está enviando, el otro tiene que recibir. Full duplex se puede enviar y recibir al mismo tiempo, ¿sí? Esto requiere consumos altos de ancho de banda. Sin embargo, hoy en día esta es la comunicación también más común. El cable UTP utiliza esta, de tipo full duplex. ¿Okay? Se envía y se recibe al mismo tiempo. El Wi-Fi del módem también es full duplex, envía y recibe la señal al mismo tiempo.